Gracias, señora Presidente. También haciéndome eco de este homenaje y sumándome a las palabras del senador Romero, pido que en la versión taquigráfica se incorpore con respeto del presidente del bloque, pero ya que tengo la palabra, el bloque de La Libertad Avanza, en el afecto afectuoso su familia, el senador Pereira. Bueno, entrando en lo que es la presentación de esta ley, claramente es una ley que denotaba el cambio, la voluntad de cambio que los argentinos eligieron el 19 de noviembre y que en la fórmula presidencial que ganó Javier Milei y Victoria Villarroel tuvieron el apoyo mayoritario del pueblo argentino. En virtud de eso, se intentó en el mes de enero llevar adelante esta ley base para todos los argentinos, para la reconstrucción de la patria, y que, por cierto, todos ya saben cómo fue el camino. Fue levantado en diputados, luego de varios meses se volvió a presentar esta ley en diputados. Hoy tenemos media sanción y la estamos tratando aquí en el Senado. Por cierto que esta ley tiene objetos fundamentales y en algún momento de la locución me voy a permitir leer porque la verdad que es bastante extensa para registrarla toda en mi memoria. Motivo por el cual quiero destacar que el objeto de esta ley era promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, asegurando los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación. Asimismo, la desregulación del Estado respecto a los privados. Establece además principios y propósitos de la ley que entre ellos claramente la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda, como modo del ordenamiento y reactivación de la economía. Esto es lo que se conoce o manifestamos en campaña como el mejor producto al mejor precio. También claramente la atención de los derechos económicos, sociales y laborales de los habitantes de la nación por parte del Gobierno nacional. Claramente la reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad. Luego, cuando fue el tema de las comisiones en el plenario, de las 3 comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, tuvimos allí la posibilidad de tratar esta ley bases. Fueron 8 sesiones en las cuales participaron más de 58 miembros de los distintos bloques y subbloques que se acercaron a esta casa a brindarnos sus opiniones. A eso también escuchamos y se le agregó a todos los funcionarios del Ejecutivo que, como todos sabemos, esta ley está gestada, está basada en el Ejecutivo, pero que naturalmente con la incorporación de títulos en la Cámara de Diputados, como así también la creatividad sana de muchos senadores que aportaron las distintas sugerencias, esta ley hoy podemos decir que es una ley del Congreso, motivo por el cual somos optimistas de que esta ley va a ser acompañada. Por supuesto, señora Presidente, que este bloque va a votar a favor de esta ley. Claramente, quiero también recordar en esas cuantiosas horas que estuvimos escuchando a los distintos senadores y también a las quienes nos acompañaron, quiero agradecerle y destacar la labor del personal de las mismas, como así todo el personal de la casa y de los despachos que nos asistieron muchas veces hasta las horas de las noches, cuyo fruto hoy estamos aquí debatiendo en este honorable Senado de la Nación. Es loable resaltar que esta media sanción que se debate, si bien ha sido originada, como recién le decía, en el Ejecutivo, hoy estamos en condiciones de informarla y de que seguramente con el apoyo y el acompañamiento de los distintos senadores que han aportado sugerencias, de tener una ley que la Argentina necesite y que la ciudadanía está esperando. Con el fin de tener una herramienta para poder coadyuvar al progreso y el crecimiento del pueblo argentino. Claramente, este dictamen ha sido modificado en más de 30 o 40 sugerencias que fueron incorporadas y que oportunamente presentadas y que, a decir verdad,
muy democráticamente y gentilmente, el bloque de la Libertad Avanza aceptó y acordó. Sobre el tratamiento del plenario de comisiones de legislación general, presupuesto de Hacienda y asuntos constitucionales, quiero también manifestarle, señor presidente, que sabíamos que iban a tratar de ponernos palos en la rueda. Sabíamos que iba a ser una tarea difícil. Sabíamos que presentarían maniobras con el fin de dilatar el tratamiento de esta ley. Sin embargo, es dable resaltar que somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a atravesar todas las vicisitudes, superar cualquier obstáculo y sobrellevar estos tiempos con la esperanza, aunque más bien con la confianza en nuestro gobierno. Porque no estamos solos. Nos está esperando millones de argentinos que están confiados en que esta ley salga adelante. Efectivamente, hoy se debate un proyecto que fue remitido en enero por el Poder Ejecutivo. Ya han transcurrido 6 meses y este honorable Congreso aún no ha dotado de las herramientas necesarias a un gobierno elegido ampliamente por el pueblo. Mayoría que apoyó a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Y es el único gobierno presidente que desde el regreso de la democracia al que no se le ha aprobado ninguna ley en este tiempo. Ley para poder implementar su plan de gobierno, para poder implementar el plan de políticas que son fiel del reflejo de lo que se le comunicó a la ciudadanía en campaña. En nuestra plataforma de propuestas, sobre todo, pareciera ser que la gran mayoría de quienes conforman la vieja política no entendieron, no entienden o no ven o no quieren que el mayor de los perjudicados es el pueblo argentino. Por la falta de previsibilidad seguramente, por la falta de políticas a largo plazo que nunca tuvieron, por la falta de acompañamiento al aparato productivo del cual se han jactado y lo han destruido. El esfuerzo que estamos haciendo hoy los argentinos durante estos meses es mayúsculo. Esperamos hoy poder dar un paso firme para sentar las bases del progreso. Les quiero mostrar las leyes aprobadas a los presidentes de los próximos 6 meses de gobiernos. A Raúl Alfonsín, 1983-1989, 30 leyes. A Carlos Menem, 1989 a 1999, 7 leyes. A Fernando de la Rúa, 1999-2001, 1 ley aprobada. A Néstor Kirchner, 2003-2007, 14 leyes aprobadas. A Mauricio Macri, a Cristina Fernández de Kirchner, 2007 al 2015, 11 leyes aprobadas. A Mauricio Macri, 2015-2019, 4 leyes aprobadas. A Alberto Fernández, 2019-2023, 5 leyes aprobadas. A Javier Milei y Victoria Villarruel, 2023, 0 ley aprobada hasta el presente. Bueno, dicho esto, y entrando en lo que es el primer título de la ley de emergencia, quiero sostener y poner en vigor esta ley entendiendo que la emergencia es una declaración de emergencia por 1 año en temas administrativa, económica, financiera, energética. Algo que claramente está propuesto esta emergencia, en lo cual lo requiere la Constitución y lo avala a través del artículo 76. La declaración de emergencia, no hay ninguna duda, en el estado en que se encontró al momento de asumir esta fórmula presidencial, que recuerdo que habíamos precedido un gobierno que me animo a decirles que fue el peor gobierno de la democracia. Y digo esto ¿por qué? Porque teníamos pobreza casi el 50%, inflación acumulada del 270%, camino garantizado a una hiperinflación. El stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a 425.294 millones de dólares. En noviembre, la participación de las LELIQ y los PAS en el balance central eran de los 14 billones, o sea,
más de 40.000 millones de dólares. Respecto a un stock de reserva en ese momento, 21.167 millones, por lo que duplica el tema de la deuda. Hoy, por ejemplo, para dar un dato nada más, estamos acumulando reservas y también el dato de la inflación de mayo bajó a 4,8, casi la mitad de abril, y estamos indudablemente en un camino a bajar la inflación, algo que Javier se había comprometido oportunamente. Cuando asumimos el gobierno, le dimos prioridad al gasto, le dimos equilibrio fiscal a nuestras cuentas, terminamos el déficit fiscal, buscamos claramente estabilizar la macroeconomía. Todo ello sabemos que falta mucho, sabemos que nos falta salir del cepo, pero para ello en enero se mandó esta ley porque era fundamental buscar los coadyuvantes para que esta ley permita la retroalimentación de la economía en Argentina. Nosotros necesitamos como argentinos vivir mejor, tener calidad de vida, tener dignidad, y para eso necesitamos riqueza, necesitamos aumentar la base monetaria. La base monetaria se aumenta básicamente con la exportación. También se puede aumentar a través de esta ley que tiene el RIGI, que oportunamente ya voy a hablar del RIGI. Y también, por cierto, del blanqueo que se va a tratar, Dios mediante, a continuación en la otra ley, y que, por cierto, también entiendo que es muy importante que se nos dé el apoyo. Nuestro país, cuando hablamos de emergencia, les quiero recordar que tuvo varias veces declaraciones de emergencia. Desde hace varios años, Eduardo Duhalde promulgó en el 2002 en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y este Senado se lo autorizó. La emergencia se extendía hasta el 10 de diciembre del 2003, pero fue prorrogada durante el kirchnerismo, gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en el llamado partido político Frente para la Victoria, y estuvo hasta el 31 de diciembre del 2017. Es decir, hasta la mitad del mandato del ingeniero Mauricio Macri. Alberto Fernández luego promovió en diciembre del 2019 la Ley de la Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La medida se extendió hasta el 31 de diciembre del 2023. Se fue gobernando con emergencia. Claramente, la propuesta que se presenta no varía en la materia que se han incluido con anterioridad en otras gestiones. A todos se les ha dado la posibilidad a través de esta herramienta de implementar las medidas urgentes que requiere nuestro país. Respecto a otro título, delegación de facultades y reorganización administrativa del Estado, también aquí es para reiterar algunas frases, como que en otras gestiones también se han delegado facultades y amplias, motivo por el cual no debería sorprender a nadie esto es lo que se está pidiendo. Conlleva brindar facultades extraordinarias delegadas sobre las siguientes bases o el espíritu de la ley, que es para mejorar el funcionamiento del Estado, un Estado que estaba totalmente burocratizado, reducir el sobredimensionamiento estatal, asegurar el control interno de la administración para garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas. La reorganización de la Administración Nacional es muy necesaria. En este punto está íntimamente relacionado con la declaración de emergencia, como les decía recién, en materia administrativa y la consecuente delegación, estableciendo permisos y límites en el accionar del Estado. Se faculta expresamente a reorganizar todos los órganos de la Administración Nacional, con facultad de disolución de transferencias a las provincias, incluye una modificación de competencias, funciones y responsabilidades. Esta autorización excluía inicialmente al Poder Judicial, al Poder Legislativo, universidades nacionales, CONICET, INTA, Malbrán, ENACOM, CONEU, INCA, INPI, CNA, CNB, INCUCAI, UIF. Luego dio
amplio debate en el Senado, en el plenario de comisiones, y después de haber escuchado la propuesta de distintos senadores, se excluyeron 18 organismos más en este dictamen. Por eso me refiero a que es una ley que también tiene la participación del Congreso. Dentro de los cuales me remito para recordar algunos: el INTI, SENASA, el CENAR. Se resalta que en el caso de los organismos relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación, se deberá garantizar el presupuesto para su correcto accionar. Se faculta reorganizar las empresas y sociedades del Estado, pero no a disolver las diferencias del artículo 4 del dictamen anterior. Privatizaciones de empresas públicas. Respecto a este tema, voy a hablar una cuestión genérica, general. Nuestro objetivo siempre fue que las empresas, como lo hacemos nosotros en nuestros hogares, no gasten más de lo que le entra. Y lamentablemente, desde el primer semestre de 2023, las empresas públicas, tenemos que recordar que en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, el déficit operativo de las 33 empresas públicas, es decir, cuando los ingresos por el servicio que presta son inferiores a los gastos de operación, se multiplicó en 6 veces en términos reales. Durante el primer semestre del 2023, las empresas públicas perdieron 2.451 millones de dólares, en razón de casi 14 millones de dólares por día. Para mantenerlas en funcionamiento y cubrir sus gastos, el Tesoro les giraba recursos millonarios. En esos 6 meses, por caso, les transfirió poco más de 1 billón de pesos, un monto 147% más alto que en el mismo periodo del 2022. Es decir, más del doble lo que se gastó en el 2023 respecto al 2022. Todos recordarán que fue un año eleccionario. Para el sector económico, el 2023, el sector energético demandó el 46% del total de las transferencias en 2023, explicadas en un 95% por IESA, Integración Energética de Argentina. En ARSA y el sector de transporte recibió el 28% de las transferencias. Al interior, el 60% se destinó a ferrocarriles, compuesto por operadoras ferroviarias, Administración de Infraestructura Ferroviaria, Belgrano Cargas, y el 37% Aerolíneas Argentinas. AISA recibió el 12%, mientras que en comunicación e infraestructura recibieron el 7% y el 2% respectivamente. Vale resaltar que las privatizaciones en otros países también han estado parcialmente a través de la participación clara de los gobiernos en cada uno de ellos. Respecto a las privatizaciones, se remarca que el dictamen ampliado a 120 días de la Auditoría General de la Nación deberá hacer los exámenes correspondientes. Enseguida daré a conocer las empresas que van a quedar en este proyecto de la privatización. Pero claramente no quedaron el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros Retiro, Nación Servicios. Todas esas fueron eliminadas del proyecto original. Bueno, en este título también tenemos otro capítulo que es el procedimiento administrativo y me voy a permitir leerlo. Se modifican varios artículos de la Ley 19.549 que regula el procedimiento administrativo nacional. Cabe resaltar que la Ley 19.549 es una ley del año 1972. En este sentido, la propuesta busca incorporar interpretaciones jurisprudenciales, tanto en la Cámara como de la Corte Suprema, ayudar a una mejor vinculación entre el administrado y el Estado, evitar abusos de poder, garantizar el derecho a ser oído, abreviar plazos, etc. Es aquí en donde en este tema hablamos de la interpretación del silencio administrativo. En el capítulo 4, el empleo público. Los empleados de planta permanentes cuyos cargos resultarán eliminados por las medidas de reestructuración pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses, con lo cual
El proyecto elimina la posibilidad de reubicación en otras áreas del personal afectado por las medidas de reestructuración. Durante ese periodo deberán recibir una capacitación en desarrollar tareas o servicios tercerizados del Estado. Finalizado el periodo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización que será financiada por un fondo igual a un mes de sueldo por cada año de servicio. La propuesta de sanción del Senado incorpora que no podrán estar en una situación de disponibilidad los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo o por matrimonio, hasta vencido el periodo de su licencia. Modifica algunas normas que tienen que ver con las causales de suspensión o cesantía de los empleados públicos. Ejemplo, actualmente, para dejar cesante un empleado debe superar inasistencia justificada a lo largo de un año. Este proyecto lo reduce a 5 inasistencias. Bueno, respecto al título 3, contratos vigentes de acuerdos transaccionales, acá lo que se busca es la autorización para renegociar los contratos de la obra pública que generen obligaciones para el Estado celebrados antes del 10 de diciembre del 2023 y que superan los 10 millones de módulos. El módulo está a un valor de 6.000 pesos, o sea, 60.000 millones de pesos. Esta es una diferencia que se acordó con el proyecto del Poder Ejecutivo que autorizaba renegociar todos los contratos sin tener en cuenta el monto del contrato. Ahora, además, por el presente dictamen, se establece que para poder hacer la renegociación se deba realizar un informe de transparencia. En líneas generales, y de la mano de la impronta del Gobierno de potenciar la mano de obra privada y recuperación del empleo genuino, así como una revisión de los actos previos. Respecto a las concesiones, la media sanción amplió el objeto de las concesiones de obras públicas para incluir la administración, reparación, ampliación y mantenimientos de obras ya existentes. Además, este Senado propone incluir específicamente a las concesiones de servicios públicos. Se aclara que para las concesiones de nuevas obras públicas se podrán realizar licitaciones nacionales o internacionales. Se agregan nuevos ítems que deberán contener los contratos de concesión, que les darán mayor seguridad, como el procedimiento y control contable y económico financiero, de fiscalización de los trabajos técnicos. Además, también la facultad de la Administración para establecer unilateralmente variaciones al contrato en lo referente a la ejecución del proyecto con un límite el más o el menos del 20% del valor del contrato. Título 4. Promoción del empleo registrado. Aquí lo que se busca indudablemente es salir del estancamiento que nuestro país tiene por ya hace más de varios años, más de 20 años, donde tenemos solamente registraciones formales por 6 millones de personas. Nuestro país viene de décadas de empleo informal o precario, especialmente en sectores como el agrario, el de la construcción, algunos otros servicios más también. Es lamentable afirmar, pero considero que el modelo de 8 horas de la jornada laboral en nuestro país ya no es la regla. La mayoría de los trabajadores no tienen los aportes jubilatorios correspondientes. Vale destacar que año a año se incrementa la población activa y que no hay una política de empleo que esta ley puede llegar a permitir. Tenemos que generar la confianza para que el empleador se anime a tomar nuevos y más puestos de trabajo. Por otro lado, les doy un dato del BID. Argentina es el país con el mayor costo no salarial promedio por trabajador de América Latina. Es decir, la presión por las cargas sociales a través de las cuotas sindicales, ART, cargas laborales. Tenemos que pensar en reformular esto y cabe resaltar que este gobierno no solo ha propuesto esta ley, bases y soluciones de promoción y crecimiento de los argentinos, sino también incorporando las voces de todos los sectores que se escucharon. Y en este tema, en este capítulo, también fueron escuchados.
La presente propuesta establece un régimen para regularizar las relaciones laborales vigentes iniciadas con anterioridad, condonando las deudas por aporte. El porcentaje a condonar lo definirá el PEN, pero el piso de condonación es del 70%. Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicio con aportes, calculados sobre el monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la regularización. Por ende, si hay trabajadores que tienen mayor antigüedad, no podrán incluirse en este blanqueo más allá de los 5 años. La modernización laboral es otro de los títulos que también me voy a permitir expresar e informar. Las modificaciones a la Ley 24.013. Se implementa una modernización que en tanto que se incorpora la posibilidad de hacer la registración del contrato a través de medios electrónicos, de la mano de los principios establecidos en la primera parte de la ley y con lo que desde el Gobierno Nacional se viene anunciando, se establece la voluntad de que el nuestro sea un Estado ágil y con simplificación administrativa. Tenemos que tener un Estado del siglo XXI. Se agrega un sistema único de registro laboral, el registro de la afiliación al prestador del Sistema Nacional de Salud elegido por el trabajador. Seguramente será de gran apoyo y simplificación para los cientos y miles de pymes que no cuentan con una gran estructura, ayudando así a las registraciones de las relaciones laborales. Además, incorpora puntualmente a las obligaciones provenientes de la Seguridad Social para evitar cualquier tipo de mala interpretación legal, que se elimina las relaciones convencionales. Capítulo 2. Modificación de la Ley del Contrato de Trabajo. Aquí se incorporaron 2 artículos planteados anteriormente en el decreto, en el DNU 70.123, que tanto se ha hablado, tanto se ha dicho, pero le quiero resaltar a esta casa que ese decreto del DNU está totalmente legalizado por la Ley 26.122. Todo lo que se hizo base conforme a esa legalidad. Y que se eliminaron en la primera versión de la ley base. Uno tiene que ver con el ámbito de aplicación, la ley del contrato de trabajo, donde se excluyen dependencias de administraciones públicas, nacionales, provinciales, CABA, municipios, personal de casas de particulares, trabajadores agrarios y a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Del proyecto original se había eliminado lo pertinente a las sanciones por bloqueos a empresas que configuraban despidos por justa causa, además de estar penado en el Código Penal. En esta propuesta se vuelve a reincorporar. Se elimina la responsabilidad solidaria entre las empresas centralistas o empresas de mano de obra que suministraban trabajadores de otras empresas. El proyecto determina que los trabajadores serán considerados empleados directos aquellos que registren en la relación laboral. Se modifica el plazo del periodo de prueba de la letra inicial del DNU que establecía 8 meses del periodo de prueba. Hoy son 3 meses. Ahora la media sanción propone que sean de 6 meses, duplicando el nivel actual. Sin embargo, establece que las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliarlo para empresas de hasta 100 empleados, que se extienda hasta 8 meses, y de hasta 5 empleados hasta 1 año. Respecto de los despidos, se incorpora un agravamiento por despido discriminatorio. Además, en el capítulo Fondo de Cese, podemos decir que es la incorporación del sistema de los trabajadores de la construcción. Esta iniciativa, conocida por todos nosotros como la OCRA, presenta la posibilidad mediante un convenio colectivo de sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 2744 por un fondo o un sistema de cese laboral conforme a parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización y o la suma que libremente pacten las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo. Todo esto, por cierto, que va a ayudar a la consolidación del trabajo en el sector privado.
capítulo 4 de los trabajadores independientes colaboradores. Se crea esta figura de trabajadores de colaboradores independientes para realizar emprendimientos productivos, sin mantener la relación de dependencia, pero con aportes a la seguridad social. Se bajó aquí en el dictamen de 5 a 3 la cantidad de trabajadores independientes que pueden estar a cargo de otro, según el artículo 94. Además, se aclara que será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, es decir, en la que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son las dependencias técnicas, la jurídica o la económica. Bueno, tiene 2 artículos más, el trabajo agrario y las derogaciones. Energía. Energía. Perfecto. Energía. Como se estableció en nuestro gobierno, nosotros queremos darle eficiencia y maximización al tema de la energía, que tengamos la energía para todos los argentinos, en razón que todos conocemos que la energía es lo que mueve al mundo. Por eso tenemos 3 ejes principales que debemos considerar respecto a este título. En primer lugar, restablecer un servicio adecuado. En segundo, hacer un cambio de mirada en lo que respecta a la inversión, pasando por una inversión principalmente privada. Y en tercero, esto para la normalización de los mercados. También es de conocimiento de todos de la potencia energética con la que Argentina cuenta en hidrocarburos y recursos naturales. Lo que se propone no es perder la soberanía en cuanto a nuestros recursos, sino realmente poder constituirnos como una potencia que exporte los productos que son necesarios en el mundo. En ese sentido, además, propone una normalización de los mercados. Como se dijo en las comisiones, es aprovechar una ventana de oportunidad que Argentina tiene a través de sus recursos naturales. Y en este sentido es que es dable que podamos ver esta situación de oportunidad en la cual nos vamos a encontrar con una propuesta en la que se establece el RIGI, Régimen Integral de las Grandes Inversiones. Aquí, antes de pasar al tema del RIGI, si me permite, presidente, voy a hacer una pequeña introducción a mi memoria y a un poco a la historia de lo que es también parte de la Argentina, ¿no? Todos saben que provengo de la provincia de San Luis, una provincia que en algún momento, con una conducción virtuosa, aprovechando lo que decía estas ventanas de oportunidades, aprovechando lo que fue tuvimos en San Luis y en la Argentina un régimen de promoción industrial que también tuvieron el beneficio de otras provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, y que oportunamente, indudablemente, bajo la conducción en ese momento del gobernador Adolfo Rodríguez Sá, que planteó reglas claras, creo que indudablemente la provincia de San Luis creció, y creció muchísimo. De hecho, en el censo de 1980, la población sanluiseña era de 212.000 habitantes. En los próximos censos fue de 400.000 habitantes. Esta duplicación dio motivo al estudio de las Naciones Unidas por qué había incrementado tanto. Y obviamente, ¿por qué creció? ¿Por qué? Porque tuvimos este régimen, que fue un régimen de incentivo a los capitales, un dinero que no estaba en la provincia, dinero que se volcó a favor de los sanluiseños, que se volcó en distintas empresas, industrializaciones, proyectos. También lo tuvieron otras provincias que también se retroalimentaron con este beneficio, que a su vez lo hicieron a través de distintas actividades, diferimientos y promoción industrial. Respecto a esto, quiero hacer una analogía en la comparación de lo que es el RIGI hoy para la Argentina en cómo San Luis se benefició. Y se benefició para siempre, porque indudablemente lo que creció la provincia de San Luis, con halago nos decíamos
que San Luis era otro país. Bueno, eso quisiéramos que a partir de RIGI podamos decir que Argentina es otro país. Porque lo que nosotros buscamos con el RIGI es la implementación de que venga el dinero que hoy no está en la Argentina. Nosotros tenemos que competir con otros países. La verdad me sorprendería, me sorprendió mucho que los argentinos no hayamos estado todos de acuerdo con esta política de incentivo fiscal. Es como si me hubiera sorprendido que los sanluiseños no hubiéramos estado de acuerdo, los catamarqueños, los riojanos, los sanjuaninos, respecto a la promoción industrial. Obviamente había otras voces de otras provincias en esta casa que nos criticaban, nos castigaban, y vaya si habríamos trabajado para defender ese corazoncito que teníamos los sanluiseños. Bueno, hoy el RIGI tiene que ser un corazoncito para los argentinos, lo tenemos que defender. No me sorprendería si los chilenos, los brasileros, los africanos nos cuestionan el RIGI, pero que los argentinos nos cuestionemos la posibilidad de crecer y de poner a la Argentina de pie, la verdad, dista mucho de mi racionalidad. Motivo por el cual, ahora sí, entrando en lo que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, quiero decir que tal como he venido afirmando, es uno de los ejes centrales del gobierno para generar empleo y fomentar las inversiones para el desarrollo productivo del país. Probablemente porque es un punto vital en ese sentido y sin dudas con grandes miradas a futuro. Es que ha sido uno de los que se ha tenido con más notoriedad. Proponemos generar una genuina inyección de inversiones a nuestro país, generando nuevos empleos, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevos oficios que van a significar la inserción y nuevas oportunidades laborales y que empresas argentinas pueden aprovechar estos rubros. Tenemos un recurso humano y capitales que son sumamente valiosos en Argentina y reconocidos en todo el mundo. Esperamos poder revertir los lapidarios anuncios de las noticias y hasta el 2023 los anuncios eran de cuántos jóvenes emigraban en búsqueda de un futuro mejor. Esperamos ahora esos titulares se muestren los contrarios. Es imperioso que Argentina deje de liderar los rankings de países del mundo con más impuestos. En el 2023, la UIA en su informe Carga Fiscal Formal aportó otros 2 métodos. Analizando impuestos por impuestos en 30 países, el G20 de Sudamérica concluye que es la más alta entre esos 30 países, resultando principal 47 millones de argentinos soportan más del 40% y hasta más del 50% de los impuestos al consumir. Y aquí incluyo también a los más humildes, a los más vulnerables. Además de tener la inflación más alta a nivel mundial, prácticamente. En este punto creo indudablemente que este RIGI va a ser el punto de partida para toda discusión tributaria en Argentina, que por cierto hay que seguir dándola. Tercero, analicemos los principales beneficios del RIGI. Impuesto a las ganancias, la reducción de la alícuota del 35 al 25%. Obviamente que este beneficio tienen que venir a instalarse. Sabemos que son para inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Quiero decirle además que se escuchó a los distintos sectores de la vida industrial y el motivo por el cual se les dio algunas concesiones, como que las maquinarias, y se especificó claramente, si bien estaba en el espíritu que fueran máquinas nuevas, que las máquinas van a ser nuevas. También se le da la posibilidad a los proveedores locales para que puedan importar sus productos, los insumos para armar estos procesos para poder armar estos procesos de inversión que tanto van a beneficiar a Argentina sin pagar los aranceles de la importación. Y para no ser mucho más extensivo en el tiempo, y por lo que me lo pide la Presidente, voy a ir redondeando.
y voy a ir cerrando con un breve discurso, pero voy a leer algo que es muy importante, señora Presidente, que como miembro informante quiero proponer algunas modificaciones que se han agregado al escrito por Secretaría. Y voy a proceder a enumerarlas y a darles lecturas. Así que le pido un poquito más de paciencia, señora Presidente, pero es necesario porque se trata de incorporar algunas modificaciones que han sido acordadas. Se propone incorporar dentro del artículo 3 la prohibición de disolver los organismos vinculados a la cultura. Voy a leer cómo quedaría la redacción del artículo. Artículo 3. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer en relación con los órganos u organismos de la Administración Central o descentralizadas contemplado en el inciso A del artículo 8 de la Ley 24.156 que hayan sido creados por ley o normas con rango equivalente. 2 puntos. Inciso A. La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario. Y en el inciso B, la reorganización, modificación o transformación y su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencias a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garanticen la debida asignación de recursos. Quedan excluidas las facultades del presente artículo, las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes de que ellos dependan. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbrán, ANLIS, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, el Instituto de la Propiedad Industrial, INPI, el Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, INCA, Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, la Comisión Nacional de Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEU, la Comisión Nacional de Valores, CNV, el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes, INCUCAI, la Unidad de Información Financiera, UIF, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, la Administración de Parques Nacionales, APN, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, el Instituto Antártico Argentino, IAA, el Instituto de Investigaciones Científicas Técnicas para la Defensa, CITEDEF, el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas, CITEFA, el Instituto Geográfico Nacional, IGN, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, el Servicio de Hidrografía Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el Instituto Nacional de Agua, INA, el Servicio Geológico Minero Argentino, CEGEMAR, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, CENARD, Superintendencia de Seguro de la Nación, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y aquellos organismos vinculados a la cultura a lo que se agrega. En los casos de reorganización, modificación o transformación de las estructuras jurídicas, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará
el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el Marco Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. 2. El artículo 6 propone incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, como organismo excluido de la facultad de intervenir. 3. En el artículo 7 se propone eliminar del anexo a Aerolíneas Argentina, a Correo Argentina y a RTA. 4. Proponemos, repito, en esta modificación, el punto 2. En el artículo 6 se propone incorporar a la Comisión Nacional... Perdón, senadora Abdala, le pide una intervención el senador Mayans. Sí, se la concedo, que sea pequeña. Hola, ¿me escucha?